Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos. Me presento para las personas que no me conozcan. Mi nombre es César Salas y soy ejecutivo comercial de Avante. Bueno, quiero agradecerles a todos por acompañarnos en este tercer y último webinar de esta serie que realizamos de la mano de Ceragon, una compañía reconocida mundialmente por sus soluciones de conectividad inalámbrica para redes de telecomunicaciones. A lo largo de esta serie hemos explorado distintas claves para el desarrollo de redes más robustas y eficientes. Y en esta sesión vamos a cerrar con un tema de gran relevancia, ¿no? Que son las soluciones LTE, las cuales están enfocadas en infraestructura inalámbrica privada para lograr conectividad segura, flexible y escalable. Hoy revisaremos cómo este tipo de soluciones se están convirtiendo en una alternativa estratégica para organizaciones que requieren un mayor control, confiabilidad y desempeño en sus comunicaciones, especialmente en entornos donde la disponibilidad de red es crítica. Para guiarnos en esta sesión, volveremos a contar con la participación de Marco Nieto, quien nos acompañó y explicó en el webinar pasado sobre las soluciones de ondas milimétricas. Y solo para recordarles un poco de su currículum, él es ingeniero en telecomunicaciones, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta además con una maestría en ciberseguridad. Cuenta con más de 22 años de experiencia internacional en este sector y ha colaborado en entornos multiculturales, desempeñándose como experto senior en el desarrollo de soluciones técnicas. Además, contamos con la presencia de Juan Barragán, quien es el director comercial de esta marca. ¿Vale? Antes de comenzar, solamente me gustaría recordarles que al final de la ponencia tendremos un espacio dedicado para preguntas y respuestas, así que los invitamos a ir dejando sus dudas en el chat a lo largo de la sesión y al final les daré lectura a esas preguntas para que sean respondidas. Sin más, le doy la bienvenida nuevamente y le cedo la palabra al ingeniero Marco Nieto. Adelante. Muchas gracias, César. Buenos días, muchas gracias por el tiempo. Eh, Volvemos a platicar un poco de lo que son soluciones inalámbricas para comunicaciones de misión crítica, ¿sí? Entonces, nosotros como Ceragon estamos trabajando mucho hacia ese rubro, hacia ese nicho, ¿sí? La semana pasada encontramos un poco, comentamos el cómo podríamos llegar ahí con soluciones inalámbricas de tipo fijo para diferentes casos de uso, ¿sí? Muy enfocados a redes privadas también, a redes de misión crítica, ¿sí? Básicamente para estos mercados, ¿sí? Y ahora nos vamos a ir hacia casos de uso, por ejemplo, que se necesitan movilidad. Movilidad es muy importante para para algunas aplicaciones. La semana pasada vimos redes de ondas milimétricas en donde la movilidad no es un factor, entonces podemos hacer esta conectividad, por ejemplo, para fixed wireless, para casos inalámbricos en donde la movilidad no es crucial. Ahora que la movilidad puede ser un tema o puede ser un punto muy importante de decisión, entonces vamos hacia redes de tipo celular o 3GPP, ¿no? Entonces, para este tipo de soluciones, como lo comentamos la semana pasada, las aplicaciones son el punto de decisión que nos va a definir si es importante o si vale la pena hacer este tipo de inversiones o no, ¿sí? Estas aplicaciones, como estamos hablando un poco de movilidad y diferentes tipos de casos de uso, pueden ser desde IoT, por ejemplo, los sensores o los medidores, pueden ser casos de videovigilancia de CCTV, ya sea fija o móvil, ¿sí? Por ejemplo, los guardias de seguridad pública con su body cam o CCTV en alguno de los puntos fijos dentro de una ciudad, llamado ciudad inteligente, ¿sí? Comunicación de misión crítica con push to talk, push to video, ¿sí? Drones en donde estamos recolectando información para hacer tomar este tipo de decisiones en cuanto a la analítica, ¿sí? Cómputo en el edge, en donde estamos enviando información, enviando cómputo más cerca del usuario para evitar este tipo de envío de información hacia las redes centrales, ahorrando costos, mejorando el performance, porque ya no tienes que hacer este tipo de soluciones tan grandes en cuanto a transporte, ¿sí? Y todo esto hay que llevarlo.
hacia la parte de donde están los servidores de estas aplicaciones. Estos servidores de aplicaciones es donde vamos a definir nuestros analíticos, dashboards, toma de decisiones, big data, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí en medio es donde vamos a entrar nosotros. Entramos ya sea con ondas, con redes de ondas milimétricas para casos de uso fijo o redes de tipo celular, LTE o 5G para casos de uso fijo y móvil, ¿sí? De aquí tenemos que ingresarnos a nuestra red de transporte. Todo esto es parte de una red 3GPP de tipo celular, que es lo que estamos viendo en esta sesión. Es importantísimo la parte de transporte. El transporte va a definir qué tan robusta o qué tan débil puede ser esta red. Si tenemos una red muy robusta en el acceso, pero muy débil en el transporte, esto se va a reflejado en el performance de nuestras aplicaciones, ¿sí? Entonces, la red de transporte es muy importante. Pueden ser redes de transporte en ondas milimétricas, como lo vimos la sesión pasada, microondas, óptico, un backbone de alta y media capacidad en capa 2, en capa 3, basado en IP, MPLS, switches de VLANs, BGPs, o SPF, todo este tipo de protocolos de transporte es importante para llegar acá. Y finalmente, la parte del core, ¿sí? Entonces, en la parte del core es en donde nosotros vamos a estar nuestro servidor de aplicaciones, ¿sí? El centro de operación de la red, que es en donde vamos a tener nuestros gestores, el Network Management System de cada uno de estos puntos que estamos poniendo aquí. Y por supuesto, el cerebro de nuestra red, que en este caso es el cerebro de nuestra red, ya sea LTE o 5G, con el Enhanced Packet Core o LPC, que se refiere al core de LTE, o al 5G Core, que es el core de 5G, ¿sí? Entonces, LTE y todo el ecosistema que tiene que ver con este tipo de despliegues es muy vasto. No nada más es en términos de aplicaciones, que es uno de los puntos muy neurálgicos por los cuales vamos a ir por una red de tipo celular, no nada más por los casos de uso que sí son fijos, móviles, etcétera, sino el ecosistema de aplicaciones y de dispositivos que tenemos ahí es muy grande, porque estamos hablando de un mercado global, ¿sí? En donde diferentes bandas de frecuencia, diferentes casos de uso pueden ser reutilizados en diferentes partes del mundo. Entonces, la economía a gran escala hace que haya esta cantidad de dispositivos y que los dispositivos sean en un costo bastante accesible, ¿sí? Al igual que la parte de infraestructura. En la parte de infraestructura, dependiendo de las regiones, de los países, de la regulación, hay equipos que necesitamos discernir para su uso en cada uno de ellos. Entonces, depende de la banda de frecuencia, por ejemplo, depende de la regulación que se puede utilizar, que no se puede utilizar, el ancho de banda, la potencia, etcétera, etcétera. Vamos a ir definiendo cuáles son los partners o cuáles son las soluciones que podemos utilizar en cada región o en cada caso de uso, ¿sí? Ya sea para acceso móvil o acceso fijo, ¿no? Lo mismo en el transporte ya que tenemos el acceso móvil vía celular, como les comenté, tiene que ser muy robusto la parte de transporte. Entonces, en esa parte de transporte podemos tener satelital, podemos tener soluciones legacy como TDM, en donde están los E1, los SDH, los TDH, etcétera, etcétera. También se puede trabajar con ellos, aunque el performance es un poco menor debido al ancho de banda que pueden manejar. Podemos manejar óptico, podemos manejar ondas milimétricas, podemos manejar microondas, y cada uno de ellos hay proveedores top que son especialistas en cada una de estas tecnologías. Por ejemplo, con nosotros en Ceragon, ondas milimétricas y microondas es nuestro campo de expertise y lo hacemos bastante bien, ¿no? Y en la parte del core, pues toda esta solución es una solución virtualizada, ¿sí? Entonces, al ser una solución virtualizada requiere todo este stack de virtualización en donde se trabajan, por ejemplo, proveedores de servidores COTS, ya sea on-prem, que requieren una infraestructura de data center, o ya sea en soluciones externas, ¿sí? Necesitamos también una plataforma de virtualización. Por ejemplo, en este caso hay Proxmox, pero hay muchísimas en el mercado, ¿no? Está Red Hat, está VMware,
Están los hyperscalers, ¿sí? Que son soluciones en el cloud, como puede ser Azure, como puede ser AWS, como puede ser Google Cloud Platform, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de solución que estemos pensando instalar, ya sea on-prem o en el cloud, necesitamos esta plataforma para que podamos instalar nuestras máquinas virtuales o nuestros contenedores, ¿sí? Porque todo nuestro software que vamos a instalar ahí, todo el packet core, toda la banda base que tenemos aquí en el acceso móvil, etcétera, etcétera, está basado en ellos, ¿sí? Entonces necesitamos esta plataforma de virtualización. Después, el packet core, diferentes proveedores, en este caso utilizamos mucho Druid nosotros como nuestra proveeduría de soluciones LTE y 5G. Y por supuesto la seguridad. La seguridad es súper, súper importante debido a que estamos expuestos hacia una red de Internet o a una red externa. Entonces, firewalls firewalls perimetrales, filtros de diferentes capas, capa 7 por ejemplo, en la parte de aplicaciones, capa 3 en la parte de IP, capa 2 en la parte de switcheo, en la parte de VLANs. Es súper, súper importante para poder tener el sistema blindado hasta donde se pueda hacer para que no haya obstrucciones externas. O sea, no hay un riesgo cero. Ninguna red tiene un riesgo cero siempre que esté conectada hacia una red exterior, pero sí podemos minimizar el riesgo, teniendo los equipos, adecuados para esto, ¿no? Entonces, ¿por qué una red privada de 5G? Además de que ya vimos que son para todo este tipo de casos de uso, es que en realidad el costo puede llegar a ser muy bajo comparado con un despliegue masivo, por ejemplo, de redes en 5 GHz de Wi-Fi, de punto multipunto, porque la solución que estamos manejando a nivel de cobertura y a nivel de cantidad de suscriptores que podrían ser es muy, muy grande, ¿sí? Y el costo por un suscriptor tiende a bajar considerablemente. ¿Sí? El espacio que ocupan es muy bajo, ¿sí? El tipo de cobertura que podemos manejar las soluciones o las opciones son muy grandes, depende de las antenas, del tipo de antena, si es omnidireccional, direccional, de baja ganancia, de alta ganancia, ahí vamos a tener todo nuestro ecosistema, todo nuestro palete de opciones para poder hacer estas coberturas, inclusive si son soluciones indoor o soluciones outdoor. En soluciones indoor podemos tener soluciones de sistema de antenas distribuidos basado en soluciones activas o pasivas, basadas en cifras ópticas para neutral host, diferentes operadores utilizando la misma infraestructura, que es un tren que se tiene ahora para no tener que instalar más de una infraestructura dentro de un mismo venue, edificio o propiedad, ¿sí? Entonces, el compartimiento de infraestructura también es un tren que estamos viendo en este tipo de despliegue de soluciones, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las principales ventajas, por ejemplo, para este tipo de mercados de misión crítica? Lo que hemos mencionado es que son muy confiables y son muy resilientes, ¿sí? Entonces, eso es muy importante para redes de misión crítica, como puede ser de seguridad pública, puede ser de defensa, puede ser minería, oil and gas, producción y distribución de energía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de soluciones de acceso donde constantemente hay una alta resiliencia para los elementos que se caen o que tienen falla para poder volver a tenerlos en pie es muy, muy importante, ¿sí? Lo que mencionamos también de soluciones móviles, de tener movilidad, de tener acceso a diferentes puntos regionales sin que la solución o sin que el caso de uso se caiga, es también un tema bastante importante en las redes 3G, 3GPP. Y el ecosistema, la cantidad de dispositivos y el tipo de dispositivos que tenemos a nivel mundial para un caso específico de uso, hace que los costos sean bastante accesibles a comparación de otras redes que son bastante de nicho, ¿no? Sobre todo en la parte de IoT, en sensores, en medidores, etcétera, etcétera, donde hay diferentes tecnologías que son muy de nicho en comparación con lo que tenemos a nivel celular, ¿sí?
Entonces, un poquito de historia de dónde venimos esta parte de 3G de celulares. Comenzamos desde más o menos de los años 90 con tecnologías analógicas. ¿Se acuerdan de esa tecnología AMS y los celulares enormes? De hecho, las primeras implementaciones aquí en México empezaron con radios. O sea, poníamos un radio en el automóvil y este tenía un teléfono, bueno, tenía un handset que se conectaba a este radio con un cable que le llamamos radio móvil. De hecho, la primera la primera compañía que empezó a dar este tipo de servicios se llamaba Radio Móvil, sí, Radio Móvil Dipsa, que ahora es Telcel, y de ahí comenzaron a hacer y a crecer los diferentes operadores y diferentes tecnologías, ¿no? La segunda generación fue GSM, en donde tenemos ya la portabilidad del número con el chip que hoy día seguimos teniendo, evidentemente con una cantidad de tecnología y de funcionalidades mucho mayor a las que teníamos en ese entonces, que GSM más o menos comenzó aquí en México a principios del año 2000, ¿sí? Entonces, después 3G, a finales de 2010, y ahora 4G y 5G que van a coexistir durante mucho, mucho tiempo, ¿sí? Entonces, esta tecnología LTE es una tecnología punto multipunto, ¿sí? Es decir, tenemos un punto en donde se está generando la señal, ¿sí? Con una o varias antenas, ¿sí? De hecho, ahorita vamos a ver ese tipo de tecnologías que son antenas múltiples. Entonces, estamos enviando esta señal desde un punto y por el tipo eh, por la banda de frecuencia en la que estamos trabajando y por el tipo de tecnología que estamos poniendo también en el receptor. Entonces, las multitrayectorias, el multipath, el fading, etcétera, etcétera, son cosas que aquí nos benefician, porque aquí vamos a tener muchas más señales debido a estos puntos en las cuales en el receptor las llegamos a sumar y tenemos una ganancia que le llamamos por diversidad, que hacen que esta comunicación sea mucho más efectiva. Es decir, en este punto multipunto, a diferencia de lo que teníamos en ondas milimétricas, no necesitamos línea de vista y podemos llegar a los móviles de diferentes formas con ganancias mucho, mucho mayores, ¿sí? Con técnicas de antenas múltiples, es decir, hacemos el uso de tecnologías que le llaman MIMO, que son multiple in y multiple out, en donde tenemos cierta cantidad de antenas de transmisión, cierta cantidad de antenas de recepción. Todas estas señales viajan por el medio, por la interfase de aire, con todas estas multitrayectorias, con todo este tipo de multipropagación, y llegan al móvil o llegan al receptor, donde también tenemos antenas múltiples. Entonces, cada una de ellas recibe diferentes versiones de la misma señal y la suma dentro de su circuitería. Entonces, hace que tengamos una ganancia debido a tener esta técnica de múltiples antenas, por lo que el transporte y la recepción se hacen de una mejor manera, ¿sí? Y también tenemos lo que se llamamos redes heterogéneas, que más bien es un tipo de despliegue en donde tenemos diferentes capas dependiendo de lo que queremos cubrir y cómo lo queremos cubrir, ¿sí? Es decir, tenemos capas que le llamamos de cobertura, que son capas muy grandes, en donde cubrimos lo más que podemos, con poca capacidad, por supuesto, pero el servicio se garantiza en una mayor cantidad de espacio, ¿sí? Y conforme necesitamos más capacidad, vamos densificando este tipo de soluciones, ¿no? Entonces vamos viendo en qué puntos específicos requerimos una capacidad mayor de nuestro servicio y vamos implementando celdas más pequeñas sobre la cobertura macro, y estas celdas más pequeñas tienen capacidades mucho mayores. Entonces tenemos soluciones de capacidades mayores o lo que llamamos hotspots dentro de esta cobertura macro, y satisfacemos los requerimientos de capacidad en ciertos puntos sin tener que desplegar esta densificación en toda el área, ¿sí? Porque no en toda el área necesitamos capacidades altas, sino en puntos
específicos donde queremos cubrir, ¿sí? Y cada uno de estos puntos puede interactuar entre sí. O sea, yo puedo tener servicio, yo puedo tener un equipo aquí que está teniendo un servicio, salgo del área de cobertura y se va a conectar, por ejemplo, a la solución macro que tengo aquí como una cobertura umbrella, como una cobertura de tipo sombrilla. Va a mantener el servicio y puede hacer otro handover hacia otra celda de menor tamaño y de mayor capacidad. Es decir, conforme vayamos moviéndonos en las áreas de cobertura de cada uno de estos puntos, el servicio no se va a caer y va a mantener va a mantener el tipo de calidad de servicio que estamos manteniendo en toda el área. ¿Sí? Este, específicamente en México, y como lo vimos ahí, todo este tipo de despliegues, ¿verdad? Va a depender de la regulación con la que estamos trabajando. Un punto importante en las soluciones LTE es la banda de frecuencia o el espectro en el que vamos a desplegar este tipo de actividades, ¿no? Específicamente, en México hay diferentes bandas, están asignadas casi todas hacia operadores móviles de mercado masivo, así como vemos aquí. Telcel, AT&T, Telefónica y Altán básicamente están cubriendo prácticamente todo el espectro que podemos utilizar hoy día dentro de lo que está regulado en México para poder hacer este tipo de soluciones, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos agregar servicios, por ejemplo, de tipo privado o de tipo público, necesitamos tocar la puerta a cada uno de ellos para que nos permitan reutilizar su espectro, darnos un servicio y poder mantener este servicio privado dentro de este espacio público, ¿sí? Hoy día se anunció que en este año va a haber una licitación de espectro adicional, no nada más para que estos jugadores del mercado de telefonía celular pública tengan mayor capacidad, sino que existan opciones para despliegue de redes de misión crítica y redes privadas y lo que llaman ahora operadores de proximidad, en donde se va a diversificar el tipo de servicio que vamos a dar. Va a haber más opciones en cuanto al uso de frecuencia. Entonces, el uso de frecuencia va a haber frecuencias para misión crítica, va a haber frecuencias para uso privado y va a haber frecuencias en donde tal vez se rehúse este tipo de soluciones en lugares donde estos players no están llegando. ¿Por qué? Porque son mercados de tipo rurales, son mercados que están muy específicos en un caso de uso que tal vez a ellos por alguna razón no han llegado todavía ahí. Entonces va a haber operadores de proximidad, operadores de despliegue rural o semi-rural, en donde vamos a utilizar este espectro específico para poder cumplir todas estos requerimientos de capacidad y de soluciones de casos de uso específicos en esa zona. ¿Sí? Entonces, todo esto, lo que hemos platicado, se resume en esta lámina que pareciera compleja, pero es cada uno de los elementos que estamos hablando dentro de la red LTE. Entonces, en la red LTE tenemos el equipo usuario, que son lo que nos va a definir el caso de uso y los dispositivos que vamos a utilizar. Y vamos a conectar a la red LTE, a la red celular. Es súper importante que cada vez que cuando escojamos un dispositivo o un nuevo caso de uso, verifiquemos que son capaces de poderse conectar a la red que está disponible o que queremos desplegar, ¿sí? O sea, en banda de frecuencia, en regulación, etcétera, etcétera, porque cada uno de los fabricantes de esos equipos necesita cumplir esta regulación y si no se cumple, por ejemplo, compramos un teléfono en China, un teléfono en Estados Unidos que no está regulado o que nos gustó, pero no está bien, no se vende aquí en México, existe la posibilidad de que no se pueda conectar. Entonces, escoger los equipos de usuario es muy importante. Después está la parte de acceso, en donde están los nodos de radio, donde se hace la modulación, donde se hace la amplificación de señal, donde se hace el procesamiento de todo lo que tiene que ver con con la interfase de aire, ¿sí?
Después se conecta ciertas interfaces, que esto es lo que vamos a hacer en la parte de transporte, ¿sí? Y se conecta al Packet Core. En el Packet Core hacemos todo lo que tiene que ver con gestión de movilidad, con gestión de políticas de señalización y de plano de control, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con suscriptores, qué hacen, por qué lo hacen, dónde se pueden conectar, cuáles son las políticas que cada uno de los usuarios puede, puede y debe cumplir dentro de nuestra red, ¿sí? Y los gateways de plano de usuario, es decir, todo lo que va, todo el throughput que vamos a manejar en cada una de las aplicaciones también se trabaja de este lado. Y esta se conecta a redes externas, ¿sí? Estas redes externas pueden ser una red de internet, una red externa, una red de mercado masivo para intercambiar datos. Puede ser una red de voz, ¿sí? En donde cada uno de estos puntos estemos trabajando con una voz digitalizada sobre IP, que es lo que estamos trabajando en LTE y 5G, y necesitamos que ésta se convierta y pueda ser tratada como una red, como solía ser en una red GSM o una red WCDMA, que son como relación de circuitos, ¿sí? Que ahora no lo vamos a hacer porque todo es paquetes, pero tiene que cumplir ciertos requerimientos de calidad de servicio, comunicación en tiempo real, etcétera, etcétera. Entonces hay redes especiales para hacer eso, que es le llaman Core de IMS, ¿no? Que es el eh, IP Multimedia System, ¿no? Para todo lo que tiene que ver con el manejo de multimedia. No nada más voz, sino también lo que llamamos videoconferencias o también SMS o servicios de mensajería corta, ¿sí? Y redes corporativas, que todo esto también puede ser una red corporativa, una red privada, entonces nos vamos a conectar a una red corporativa o una red privada, ¿sí? Entonces, todas esas son todo lo que tiene que ver con funcionalidades que estamos trabajando ahí, que ya los vimos, algunos de los componentes que estamos trabajando en el Packet Core y funcionalidades clave, ¿sí? Que tienen que ver con manejo de recursos, con manejo de admisión de control, con manejo de tecnologías de diferentes tipos de antenas, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de ellos, cada uno de estos puntos hace que podamos hacer nuestro despliegue de LTE de una manera que podamos eh, eh, entregar al usuario final la calidad de servicio que requiere. Entonces, como ven, no es una red, es una red mucho más compleja que una red de ondas milimétricas, que es una red básicamente sustituyendo o haciendo un símil de la fibra. Aquí el- las funcionalidades que tienen en el core, en la parte de transporte y en la parte de acceso, hacen que esto requiera ciertas características en la gente que va a estar a cargo de su administración, de su gestión y de su soporte, ¿sí? Entonces, cada uno de estos puntos está en esta arquitectura. Esta es una arquitectura resumida de la que tenemos aquí, en donde cada uno de estos puntos, esta es una red 4G, por ejemplo, una red LTE, donde tenemos el nodo, donde tenemos la parte de radio, que está el modulador y el amplificador, está la banda base, que es donde está el procesamiento, ¿sí? Y la parte del core, en donde ya, como mencionamos, está la parte de gestión de suscriptor, gestión de movilidad, gestión de políticas, gestión de señalización y control y gestión de plano de usuario. Todo esto, al ser una red virtualizada y al ser una red basada en software, básicamente toda esta parte puede evolucionar de una manera muy, muy sencilla, o sea, ya que tenemos todo esto a una red 5G, ¿sí? Entonces, el nodo B, en lugar de que ya se va a llamar eNodeB, se va a llamar GNodeB, va a tener unos cambios significativos en su estructura interna, pero la parte de interfaces sí están dentro de lo que el organismo de estandarización requiere, puede cambiar de 4G a 5G si el proveedor de estos radios lo soporta de esta manera. Y lo que sería un poco más complicado es que cada uno de estos elementos en el cerebro de la red pudiera hacer lo mismo, ¿sí? Entonces,
vía software, o sea, cada uno de estos puntos es un contenedor o es una máquina virtual que vamos a convertir en una evolución, vía un upgrade de software, siempre y cuando estas interfaces existan, estas interfaces estén listas para poder manejar este tipo de cambios a una red 5G, ¿sí? Entonces no es necesario cambiar el hardware, no es necesario expandir si la cantidad de suscriptores o la cantidad de tráfico va a más o menos mantenerse. Habría que hacer un dimensionamiento de qué son los casos de uso que queremos soportar para poder hacer este cambio de 4G a 5G, pero básicamente es con un cambio de tipo de software, una evolución, un update, un upgrade, podemos llegar a tener una red de 4G a una red 5G. Evidentemente, como ustedes pueden ver aquí, la cantidad de elementos de red y la complejidad que tiene el mantenerlos es mucho mayor, ¿sí? O sea, hay funcionalidades adicionales, como por ejemplo esta que es el network slicing, que nos va a permitir tener capas de la red en un entorno end-to-end, desde la interfase de aire hasta el acceso a Internet, específicas y dedicadas para un caso de uso o para un usuario en específico, para poderle asegurar la calidad de servicio de esa aplicación o las aplicaciones que usted esté utilizando, ese set de suscriptores que nosotros estemos manteniendo para esta capa o este slice, ¿sí? Entonces, el gerenciamiento de este tipo de funcionalidades requiere que haya un gestor end-to-end, porque no nada más es recuperar estas características de red en un punto como puede ser el core, sino también en el transporte, también en la parte de acceso y evidentemente también en la parte de interfase de aire. Entonces, en cada uno de estos puntos, yo voy a necesitar guardar ciertas características o ciertas capacidades de cada dominio para poder asegurar este servicio. Y esto es algo nuevo, por ejemplo, que no teníamos en 4G, ¿sí? También características especiales de seguridad, de autenticación, de exposición de recursos, por ejemplo, para APIs diferentes, para móviles y para dispositivos de Internet, donde a diferencia de 4G, la idea es que tengamos cientos o miles de dispositivos IoT conectados a la red, cosa que no podíamos tener en 4G. Entonces hay elementos específicos para poder manejar esta cantidad de dispositivos. Exponer las propiedades de la red y vía APIs podernos conectar ahí, ¿sí? Entonces, todo este tipo de soluciones se pueden tener o se pueden evolucionar desde una red 4G actual que podamos desplegar ahora a una red 5G en el momento en que todos estos casos de uso nos hagan sentido. ¿Sí? Entonces, el layout de una red 4G a una 5G, ya para ver los dispositivos, son CPEs, básicamente, son dispositivos móviles, son smartphones, son sensores, son medidores tipo IoT, etcétera, etcétera, conectados a estaciones base. Estas estaciones base pueden ser pequeñas, medianas o grandes. Les llamamos small cells, picoceldas, femtoceldas, depende de la potencia que queramos poner, hasta dónde queramos llevar, etcétera, etcétera. Pueden ser integradas o distribuidas, dependiendo del footprint que queramos integrar. Y todo esto conectado a un core, ya sea 4G o 5G, con servidores específicos que pueden soportar este tipo de soluciones. ¿Sí? Por ejemplo, el Packet Core, una solución de Packet Core para una red privada se ve más o menos así. En realidad necesitamos solamente un switch o un switch para conectividad, ¿sí? Un servidor COTS para instalar todo lo que tiene que ver con nuestra capa de virtualización, nuestras máquinas virtuales, nuestros contenedores, etcétera, etcétera. Y podemos adicionar un segundo servidor si nuestra solución requiere alta disponibilidad, por ejemplo, Active-Active o Active Standby, ¿sí? Dependiendo de lo que tenemos aquí. Este switch es muy importante porque aquí van a llegar todas y cada una de las estaciones base que vamos a conectar a este packet core, ¿sí? Ya sea con un cell site router, con un data center router, etcétera, etcétera.
para conectar aquí. Y también vamos a conectar la salida a Internet y lo que tiene que ver con el gestor, con el NOC o donde vayamos a hacer nuestra gestión de la red. ¿Sí? Las herramientas que utilizamos también para poder hacer esto son como les comenté, el hipervisor o el stack de virtualización. Eso es súper importante. Hay muchísimos en el mercado. Proxmox es uno de ellos, pero está OpenShift de Red Hat, está VMware, Tanzu, está Rancher, está los hyperscaler, que es AWS, está Google, está Azure de Microsoft, etcétera, etcétera, ¿no? Y si lo queremos on-prem, por supuesto necesitamos un servidor COTS que más o menos se ven así. O sea, este es un Supermicro, pero podemos tener un Dell, podemos tener un HP, podemos tener un Contron, podemos tener cualquier cantidad. Hay muchos servidores COTS en el mercado, ¿sí? Lo que necesitamos verificar es que las características de recursos sean las que se necesitan para poder soportar este tipo de soluciones. Recursos como recursos de virtualización, recursos de memoria RAM, recursos de memoria disponible para almacenamiento, recursos de conectividad de red, o sea, cuántos puertos y qué tipos de puertos vamos a conectar en este tipo de servidores, etcétera, etcétera. Todo eso se tiene que tomar en cuenta para poder desplegar este tipo de soluciones en un data center, ¿sí? Y al final, en una red LTE o en una red de mercado masivo de tipo celular, lo más caro o lo más complejo que hay que instalar es la red de acceso, porque es en donde vamos a llegar hacia el usuario final. Entonces, depende del rango de cobertura, de cuál es el área geográfica que queramos cubrir, pues va a ser la cantidad de sitios que vamos a necesitar instalar. Entonces, hay diferentes tipos de sitios, hay sitios donde podemos tener torres eh, en standalone o fijas, también monopolos o plataformas o en un edificio, etcétera, etcétera. Esos son lugares donde podemos instalar todas nuestras antenas para poder hacer la cobertura que nosotros necesitamos. También podemos utilizar soluciones temporales como Cell on Wheels, en donde ponemos una torre donde no está fija, la podemos ir moviendo dependiendo de los requerimientos y capacidades que estén cubriendo en ese momento. Si, por ejemplo, es una mina donde el área de cobertura va cambiando conforme el área de producción. Entonces, esta se puede ir moviendo dependiendo de lo que requiramos. O puntos de integración de comunicaciones. Por ejemplo, ahorita podemos tener un punto de integración de microondas, conectarlo aquí e irlo moviendo para poder reconectar otro sitio diferente. ¿Sí? Entonces, hay muchas versiones, hay muchos tipos de sitios en los que podemos integrarnos porque la cantidad de opciones que podemos llegar a tener en el mercado en cuanto a requerimientos de instalación es muy vasta, ¿sí? O sea, edificios, casas, rancherías, ponerlo en la punta de una montaña, de un cerro para poder cubrir más, etcétera, etcétera. Eso nos va a definir qué tipo de sitios, qué es lo que necesitamos para hacer el despliegue, qué es lo que necesitamos invertir, si necesitamos bancos de baterías, si necesitamos transformadores de AC, DC, una planta de energía para backup, una planta de energía porque no hay, basada en diésel porque no hay llegada de energía eléctrica al lugar, etcétera, etcétera. Todo eso tenemos que tener en cuenta para hacer el despliegue de cobertura dentro de una red de radio de este tipo, ¿sí? Todo esto para llegar hacia los dispositivos y casos de uso. ¿Sí? Todo esto es nuestra infraestructura de red, pero lo que necesitamos en realidad es llegar hacia los usuarios finales. Estos usuarios finales pueden ser usuarios móviles, pueden ser usuarios fijos, ¿sí? O pueden ser usuarios híbridos en donde necesitamos fijos y móviles, por ejemplo, para hacer automatización de diferentes casos de uso, como puede ser un vehículo autónomo, vehículo autómato, o puede ser un brazo robótico en una industria, o puede ser una planta una banda de producción, una banda de distribución dentro de un puerto, o una banda logística, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos casos de uso, la idea es hacer una infraestructura sólida
para poder soportar cada uno de estos casos en cuanto a los requerimientos de calidad de servicio y la cantidad de suscriptores que queramos instalar. ¿Sí? CPEs, además eh, de los dispositivos móviles que tenemos, que son básicamente smartphones, o sea, podemos hacer una distribución de CPEs dependiendo del requerimiento, dependiendo del requerimiento que tengamos, ¿no? Pueden ser CPEs de tipo industrial, ya sea indoor o outdoor, en donde los requerimientos para instalarlos son muy fuertes en cuanto a temperatura, en cuanto a vibración, en cuanto a disponibilidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Dispositivos empresariales, dispositivos residenciales, todo esto es con ciertas características, por ejemplo, de cantidad de antenas. Por ejemplo, todos estos también tienen técnicas de antenas como los que vimos al principio de la presentación, 4 antenas, 2 antenas, etcétera, etcétera. Cuántos slots de conectividad, de conectividad alámbrica, cuáles son los estándares que cumple, ¿sí? Si cumple LTE o LTE y 5G, ¿sí? Si cubre bandas de frecuencia específicas, etcétera, etcétera. Todos esos puntos que les comenté que necesitábamos revisar para conectar un, un dispositivo externo a una red LTE son súper importantes de cubrirlos aquí. Y estas especificaciones siempre vienen en los manuales o en los puntos de distribución del fabricante. ¿Sí? Verificar, por ejemplo, si cada uno de estos CPEs va a distribuir por Wi-Fi 6, va a distribuir por Wi-Fi 7, ¿sí? Si soportan antenas externas o no, ¿sí? Si soportan, cuál es el tipo de procesador que están trabajando en cada uno de ellos, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, así como tenemos una, una este, vasta cantidad de opciones en infraestructura de red, tenemos igual o más en la parte de dispositivos móviles, que son que son los que tenemos que tomar en cuenta para poder ver cuáles vamos a conectar ahí, ¿sí? Y todo esto para llegar a casos de uso. Los casos de uso eh, nos van a dictar qué dispositivos vamos a instalar, vamos a poner en nuestra red y cómo va a ser nuestro despliegue de la red. Sí, en este caso, por ejemplo, nosotros como Ceragon nos enfocamos en casos de uso de verticales de emisión crítica, pueden ser defensa, utilities, que en realidad es la producción y distribución de energía, ya sea eléctrica, solar, hídrica, nuclear, etcétera, etcétera. Oil and gas, petroleras, gaseras, public safety junto con municipalidades, por ejemplo, smart cities, ¿sí? Eh, eh, lo que tiene que ver con la armada, etcétera, etcétera. Y por supuesto, los service providers. Los service providers son los operadores móviles los que regularmente tienen el mercado masivo en uso, ¿sí? Todo lo que nuestros celulares que tenemos con operadores como AT&T, como Telcel, entran dentro de este caso, dentro de esta vertical, ¿sí? Entonces, todos estos son casos de uso que tenemos que verificar antes, durante y después de nuestras tomas de decisiones para hacer la instalación de estas redes, ¿sí? Entonces, para llegar a casos de uso, por ejemplo, como offshore, que están fuera en el mar, ya sea en plataformas de oil and gas o en plataformas mineras, donde podemos hacer una combinación de todos estos casos, de todas estas soluciones de redes inalámbricas. Lo que vimos, por ejemplo, la semana pasada, junto con lo de ahora, podemos hacer un conjunto de ellas para poder llegar a un caso o una solución end-to-end final, ¿sí? O sea, si queremos cubrir, por ejemplo, plataformas con buques, con la costa, etcétera, etcétera, no nada más vamos a enfocarnos en ondas milimétricas, en microondas o en LTE, sino puede ser un conjunto de todos, ¿sí? Tener una red privada LTE aquí, conectarla por microondas acá, tener un bajo de ondas milimétricas de este lado, ¿sí? La idea es cubrir un caso de uso, no especificarnos o no enfocarnos en una sola tecnología, sino ver todas las tecnologías del mercado que tenemos. LTE y 5G es una de ellas. Ondas milimétricas y microondas son otras, ¿sí? Podemos tener, por ejemplo, redes de DMR, redes X25, redes de emisión crítica diferentes en otros casos, etcétera, ¿sí? O sea, la idea es LTE y 5G que estamos viendo en este punto es una parte del
el rompecabezas, y este se puede conjuntar con algunas de las tecnologías que hemos mencionado en otras sesiones, por ejemplo, la de microondas hace 2 semanas, la de ondas milimétricas la semana pasada, para poder llegar a un caso de uso final, ¿sí? En minería, por ejemplo, también incluir, por ejemplo, la parte de Wi-Fi o de conexiones punto a multipunto en 5 GHz como acceso, tener el nodo B como backhaul y llegar a una fibra óptica o una solución de microondas para un backbone final para llegar hacia donde tenemos nuestro headquarters o nuestros data centers. La idea es cubrir un caso de uso con las tecnologías que tenemos disponibles. En este caso, por ejemplo, LTE y Wi-Fi, tenemos microondas, tenemos fibra, ¿sí? Entonces, escoger cuál es la tecnología o las tecnologías que vamos a utilizar dentro de nuestro rompecabezas para cubrir este caso de uso, ¿sí? Y son soluciones tan sencillas o tan complejas como esta. La idea es llegar a un punto final, y cubrir la necesidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos unos headquarters en donde tenemos nuestro centro de operación de la red, nuestro data center, conectados por ondas milimétricas o punto a punto en microondas, desplegar redes temporales, por ejemplo, con un cell on wheels, para poder cambiar este punto de producción o este punto donde tenemos este punto de servicio LTE de manera muy, muy fácil con este tipo de despliegues. Manejar un punto de integración de comunicación o integración de soluciones de transporte, conectorizar, por ejemplo, una plataforma y a su vez conectarla con un buque, estos que se mueven entre sí, ¿sí? O entre ellos tener una solución de comunicación de microondas estabilizadas con diferentes tecnologías. Por ejemplo, nosotros tenemos tecnologías para poder estabilizar y conectar microondas con dos puntos que se están moviendo constantemente, son estabilizadores y apuntadores, ¿sí? O poner redes 5G y LTE aisladas y a su vez conectadas hacia estos headquarters, ¿sí? O sea, cada uno de ellos tiene diferentes tecnologías de acceso, diferentes tecnologías de transporte y diferentes tecnologías para llegar hacia lo que queremos llegar, que son los servidores de aplicaciones donde vamos a tomar las decisiones de toda esta red que está recolectando datos o que está dando servicios a diferentes usuarios y diferentes aplicaciones. ¿Sí? Smart Cities también es un punto importante, en donde también estamos cubriendo, por ejemplo, punto multipunto con Wi-Fi, con LTE, etcétera, etcétera, para cubrir casos de videovigilancia, por ejemplo, para cubrir casos de, de acceso móvil, por ejemplo, bodycams, cubrir streaming en tiempo real para que cubramos algún punto de, de acceso en cada uno de los puntos o un caso de movilidad extrema como una patrulla, un vehículo autónomo, etcétera, etcétera. Todos estos puntos para poder cubrir un caso de uso y no nada más con LTE, sino con el conjunto de soluciones inalámbricas disponibles. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos soluciones que le llaman Network in a Box, que hay una red, todo esto que vimos de LTE, que son radios, que son packet cores, que son transporte, en una sola caja para despliegues de misiones de misión crítica o de disaster recovery, donde no, donde el servicio del operador actual y en un par de horas podemos hacer el despliegue de una red de first responders o de disaster recovery y que cada uno de los puntos o cada uno de los usuarios que va a ayudar en esos casos de emergencia se pueden conectar a esta red. ¿Sí? Esto lo podemos hacer en un par de horas. O lo que vimos también los Elon Wheels, que son despliegues temporales, ¿sí? Con un remolque. Un remolque tiene este gabinete de servicios donde tenemos
racks donde tenemos energía, donde tenemos baterías, etcétera, etcétera. Se despliega un mástil, este mástil tiene antenas, ¿sí? Y podemos hacer el cambio de la posición de este equipamiento conforme nosotros vayamos requiriendo o conforme el caso de uso lo vaya necesitando, ¿sí? Repetidores de señal en donde no tenemos que instalar un sitio completo, sino tenemos la señal la señal de un servicio móvil, tenemos una antena donadora, hacemos la repetición y la amplificación de esta señal y la podemos enviar hacia un sitio de producción sin tener que desplegar un sitio completo, ¿sí? Entonces, va a depender de los casos de uso, va a depender de cada uno del presupuesto que se tenga, cómo se tenga y qué es dónde lo queremos desplegar. Por ejemplo, en Smart Cities, un LT, un repetidor, a diferencia de lo que tenemos en la mina, por ejemplo, tenemos puntos de sombra, ¿sí? Debido a edificios, debido a calles estrechas, etcétera, etcétera. Podemos poner un repetidor también ahí para poder hacer el despliegue de casos de uso de Smart Cities, ¿sí? Y aquí tenemos ya para el final de la presentación casos de éxito, por ejemplo, donde hemos desplegado este tipo de soluciones de LT de emisión crítica, por ejemplo, en el puerto de Rotterdam, una red privada 4G, ¿sí? Una red privada dentro de un buque, ¿sí? En donde tenemos que hacer no nada más soluciones outdoor, sino también soluciones indoor, tomando en cuenta todas estas estructuras metálicas para poder garantizar el servicio, ¿sí? Una red privada en una mina, ¿sí? Y poner un punto, un enlace punto a punto, por ejemplo, este caso es de 40 kilómetros, y establecer el- la conectividad de esta red privada dentro de este bucle, ¿sí? Y soluciones, por ejemplo, para automatizar o para vehículos autónomos, en donde tenemos CPEs, diferentes CPEs con antenas para poder establecer casos de uso de automatización. Por ejemplo, este vehículo que puede entrar a la mina sin tener que tener a alguien, a alguien manejándolo y tener el control de manera autónoma. ¿Sí? Sería todo hasta hoy, hasta ahora. ¿Tienen dudas, comentarios? Creo que hubo algunas preguntas que fueron llegando para irlas resolviendo. Si las podemos resolver ahora, les comparto esta presentación también y cualquier cosa que están mis datos y los datos de Juan Barragán, que es el Head of Sales de lo que es Latinoamérica Norte, y yo que soy Solution Architect para todo lo que es Latinoamérica. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, ingeniero Marco Nieto. Y ahora sí, vamos a iniciar con la sesión de preguntas y respuestas. Ya vi que varios Sí. ahí pusieron algunas dudas. La primera dice, para un sistema de red privada LTE, los componentes físicos necesarios o principales, ¿cuáles serían? Pues necesitas un nodo B. El nodo B tiene radios, tiene banda base, puede ser integrada o distribuida y las antenas que nos van a definir hacia dónde vamos a cubrir, ¿sí? Y el cerebro de la red, o sea, la cantidad de puntos de radio va a depender de la cobertura que queramos, de la cobertura que queramos llegar a tener. O sea, puede ser un sitio, pueden ser 1000 sitios, depende del espacio geográfico. Y el cerebro de la red que es lo que le comenté, que es el Enhanced Packet Core, si es 4G o el 5G Core, si es 5G. Y ahí tenemos la gestión de movilidad, la gestión de suscriptores, la gestión de señalización y control, la gestión de intercambio de datos, ya sea para casos de uso de voz o de datos, o de datos en conexión hacia redes externas. Perfecto. Y en ese sentido también de red privada LTE, preguntan qué tipo de SIM se utiliza. Son SIMs iguales a las de mercado masivo, pero lo que está configurado ahí son diferentes, ¿sí? Una red privada LTE es un operador adicional, ¿sí? O sea, es un operador privado, pero al final es un operador. Entonces tiene que tener características o sea, la configuración es similar a las que tenemos en redes de mercado masivo,
pero con las características privadas que hacen que únicamente se conecte a esa red privada, que cuando salga hacia otras redes no se pueda conectar o que usuarios de otras redes no se puedan conectar a esta red privada. Pero físicamente y en el circuito son exactamente las mismas a las que tenemos en nuestros teléfonos, solamente que la configuración es distinta. Perfecto. Por acá preguntan, para sistemas de emisión crítica, ¿manejan equipos para dar servicio a radios portátiles, radiobases móviles fijas con protocolos como P25 o Tetra? Sí, pero es una red distinta. O sea, LTE es una red, P25 y Tetra son redes distintas. Las radiobases son distintas, los protocolos son distintos y los móviles son distintos. Hay móviles que pueden compartir diferentes tecnologías dentro del mismo equipo, pero en realidad es como cuando tienes una red Wi-Fi y una red LTE, ¿sí? O sea, el móvil tiene capacidades de conectarse a la red Wi-Fi y a la red LTE, pero esas dos redes son dos redes distintas. La infraestructura es distinta, ¿sí? Hay móviles que pueden conectarse a redes de MR o diferentes o X25 o, o en el celular, por ejemplo, que es push to talk sobre celular, PTT, y son esas tecnologías pueden residir en el mismo móvil, pero es el móvil el que se puede conectar a una, a otra o a otra, ¿sí? Pero la infraestructura es distinta en cada una de ellas, la infraestructura de red, ¿sí? Perfecto. Por acá también mencionan cómo se maneja el tema de garantizar los repuestos. En algunos contratos se solicitan tener al menos 5 años de vigencia para los equipos. Es que la garantía es diferente a los repuestos, ¿sí? La garantía, como en tus coches, como en cualquier cosa que compres, tienes que revisar cuál va a ser tu contrato para ver si te falla, cómo te lo van a cambiar o cómo te lo van a arreglar. El cómo te lo van a cambiar, cómo te lo van a arreglar, tiene que ver con los spares. O sea, y eso tiene que ver más que con la tecnología, con los servicios que el proveedor de tu red de LTE te va a dar. O sea, tú cuando vas a firmar con un proveedor de tecnología que te despliegue una red de LTE, te va a definir, depende de la cantidad de sitios y el área geográfica a cubrir, cómo van a ser el manejo de estos spares, ¿sí? Normalmente se trabajan entre 3 y 5% de, de la cantidad de componentes que estamos desplegando y esos pueden estar distribuidos en bodegas en diferentes puntos geográficos para poder llegar más fácilmente a los puntos en donde podamos llegar a tener fallas. Pero eso es más bien un punto de contrato, de servicios y de cómo establecer esos servicios. Perfecto. Sí, Creo que, adelante, Juan. Juan. Y solamente me gustaría adicionar que además podemos tener servicios SLA de 3, 5 años y ahí pues bueno, nosotros garantizamos el tema del refaccionamiento también, ¿eh? Sí, pero Perfectísimo. como dice Juan, es un tema contractual y es un tema de cómo vas a manejar esos equipos más que un tema tecnológico. ¿Sí? Entendí. Acá hay otra pregunta que dice, ¿el curso de certificación para productos punto a punto tiene un costo o puede incluirse dentro de la compra? Sí, sí tienen costo los cursos, tanto para la parte de punto a punto de microondas en bandas licenciadas, como para la parte de ondas milimétricas, ¿no? Hay cursos que son en línea, la verdad, muy accesibles en términos de precio. Hay cursos virtuales, o sea, con el instructor, pero virtual, y tenemos cursos presenciales también, ¿no? Sí. Cualquier requerimiento que tengan o duda, lo podemos ver aquí con César y César nos contacta para revisar qué requerimiento necesita, ¿no? Sí, claro que sí, por supuestísimo. Creo que ya no hay más dudas. Y bueno, antes de cerrar la sesión, nada más quisiera recordarles a todos que este webinar, todos los webinars que hemos tenido, los de esta serie junto con Ceragon, están en nuestro canal de YouTube, en la parte de webinars, y ahí lo pueden volver a
revisar. Justo aquí les estamos compartiendo el link del canal para que puedan checarlo las veces que quieran y en el momento que ustedes gusten. Sin más que agregar, nada más agradecerle al ingeniero Marco y a Juan Barragán por su tiempo. Este, No, muchas y gracias a muchas ustedes. gracias a todos ustedes. Hasta luego. Muchas No, al gracias. Hasta contrario, luego. muchas gracias a ustedes. Hasta luego.